Buenas noches, bienvenidos una vez más a el devocional de este atardecer. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido vivir este día y llegar a este fin de día. Es un privilegio y teniendo en cuenta que la vida es un don de Dios, la mejor manera de honrar a Dios es escudriñar su palabra, es escucharlo a Él. Honramos a Dios cuando lo escuchamos, porque Él tiene mucho que decirnos. Él es Dios. Nosotros, sus criaturas, tiene mucho que enseñarnos. Sus hijos. Voy a compartir con ustedes del capítulo 24 de Mateo que hemos estudiado en estas tres últimas devocionales, los versículos 29 para esta ocasión al 36. Mateo 24, 29 al 36, que dice así: Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Glorioso Dios, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias, porque tú te has dignado a comunicarnos las verdades eternas a través de la revelación que a hombres has dado a través de la historia. Hoy están compiladas en las Sagradas Escrituras ese canon Antiguo y Nuevo Testamento que contiene el mensaje para nosotros. Gracias por Cristo, el centro de esta Escritura, nuestro Salvador. Ilumínanos para entender cada mensaje que hay detrás de cada versículo de las Sagradas Escrituras, teniendo entendido que todo gira en torno al nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén. Esta es parte del capítulo que venimos leyendo. El capítulo habla de las señales antes del fin de este orden temporal. Y aquí nos continúa diciendo que después de los días de la tribulación, es interesante que no dice después de cuántos días, no tiene un número. ¿Por qué? Porque esta profecía iba a extenderse, el Señor lo sabía porque Él es Dios, hasta más allá de lo que los discípulos creyeron. Hay un acontecimiento que está comprobado, y es que los discípulos, cuando escucharon estas palabras, la mayor parte de los discípulos y aún los cristianos del siglo I pensaban que Jesucristo volvería al fin del primer siglo. Cuando ellos escribieron estas palabras, cuando el Señor les enseñó, cuando les decía no pasará este siglo, no pasará esta generación, ellos dijeron al final del siglo, en los primeros 100 años, en el año 100, el Señor viene. Y siempre ellos se fueron a la tumba con ese pensamiento. Eso se es visible al leer las cartas paulinas, por ejemplo, al leer las cartas de los apóstoles. Porque resulta que Pablo y Pedro le tienen que enseñarle a los cristianos algo, porque ellos están preocupados porque se han empezado a morir los cristianos, los primeros creyentes empezaron a morirse y Jesucristo no venía. Y después les tienen que escribirles diciéndoles que no se preocuparan. Después de esto, dice, después de esta tribulación, pues después de esta tribulación viene el Señor. Después de cuando el Señor aparezca en las nubes, después de que haya pasado, no sé si otros 20 siglos o menos, ya han pasado 20, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No hay problema para Dios por el tiempo. Puede que ya esté a la puerta, puede que no, porque eso no lo sabemos. Entonces estamos viviendo en los últimos tiempos, pero no podemos calcularlos en días, en horas, días, meses y años, porque es imposible. El tiempo de Dios es muy diferente, tan diferente que el griego utiliza un término diferente para el tiempo de Dios, utiliza el término kairos. Y cuando habla del tiempo del hombre utiliza el tiempo cronos, de ahí viene cronología. Entonces, nomás el idioma, aunque muy humano, utiliza otra terminología. Lo que el Señor nos está advirtiendo no es que nos preocupemos por saber la fecha, porque dice que nadie lo sabe. Dice, nadie lo sabe, ¿sí? Nadie sabe cuándo será.
Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El versículo 36. Tanto así que por Facebook eso ya hay quienes calculan el tiempo. No creamos, nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe. Ni los ángeles saben el día y la hora. Estamos viendo los últimos tiempos y todos esos acontecimientos escritos aquí han venido sucediéndose desde el mismo día en que el Señor los dijo, hace casi 2000 años, saliendo del templo un día con sus discípulos. De ahí para acá, todas estas profecías se vienen cumpliendo. Y estamos hablando de los últimos tiempos. O sea que no podemos entrar en la trampa de decir que los últimos tiempos son contados de aquí para adelante, del momento en que vimos que, pues mucha gente dice es que estamos viendo los últimos tiempos y cuentan es como los últimos 50 años, o lo que sea. No, los últimos tiempos se están viviendo hace más de 20 siglos, porque los últimos tiempos en el sentido bíblico del mensaje bíblico vienen, ya repetimos, ya hemos dicho, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la fundación de la iglesia cristiana el día de Pentecostés hasta su segunda venida, que puede ser pronto en el sentido del cronos, o puede ser todavía no sabemos. ¿Sí? Lo que sabemos es que un día será. ¿Sí? Él nos dice, aprendamos a mirar los tiempos, porque lo que está diciendo es que cuando Él venga, separará las ovejas de los cabritos, que junten a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, ¿están los ángeles haciendo ese trabajo desde ya? Desde el mismo momento en que empezó la predicación del Señor Jesucristo, los ángeles ya están haciendo, ya los escogidos están. O sea, el Evangelio es una trompeta. En la Biblia trompeta significa anunciar algo, tiene la simbología. No es que vayamos a escuchar una trompeta en el sentido literal, es que el Evangelio es una trompeta que llama a los escogidos. Los evangelios en Apocalipsis son significados con trompetas o también con animales. Entonces, el evangelio está siendo predicado desde el mismo momento por el Señor Jesús y luego lo siguieron sus apóstoles y luego la iglesia. ¿Y qué es el evangelio? El llamado a los escogidos al arrepentimiento para que sean beneficiados con el perdón de los pecados, la justificación mediante la fe y tengan vida eterna. Y cuando el Señor venga ya están escogidos, porque nosotros ya estamos escogidos, ya estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo, dice el apóstol San Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya estamos sentados, ya estamos escogidos. Y los ángeles con gran voz de trompeta. ¿Cuáles son los ángeles? El término ángel no siempre hace referencia a un ser invisible espiritual. No siempre. El término ángel en la Biblia significa mensajero. De hecho, Apocalipsis dice, escribe a los ángeles de las 7 iglesias. ¿Cuáles eran los ángeles de las 7 iglesias de Apocalipsis? Los pastores que pastoreaban las 7 iglesias de Apocalipsis. De hecho, uno de los pastores ya obispo, al que Juan le escribe la carta, había sido su discípulo muy conocido por Juan, que era Policarpo de Esmirna, uno de los padres apostólicos. Él era el pastor de la iglesia de Esmirna, y a ese es que le dice, escribe al ángel, porque para Dios los mensajeros, los que llaman ángeles, son ángeles. Ángeles, el término ángel es la composición de palabras. Ángel, que significa mensajero, y angelio, mensaje. Entonces, evangelio es el buen mensaje. Evangelio es el buen mensaje. Viene de Ev, buen, ángel, que significa buen mensaje. Entonces, nosotros, ustedes y yo somos ángeles cuando llevamos el buen mensaje, somos mensajeros. Y qué privilegio ser mensajero de Dios. Cuando usted lleva el evangelio y es portador del evangelio, usted es un ángel. Claro que hay ángeles seres espirituales, pero la Biblia une las dos cosas. Los ángeles espirituales, los que son seres espirituales que están en la presencia de Dios y que son buenos, porque también los hay malos, los demonios, y los seres humanos que llevan el evangelio. Dice, enviará a sus ángeles. Eso es lo que está haciendo, enviando a sus ángeles a los escogidos. Cada que el cristiano, el pastor, predica el evangelio, es un ángel que está haciendo el trabajo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos del extremo del cielo hasta el otro. ¿Para qué los está escogiendo? Para el día cuando Él vuelva ya están escogidos. Entonces ya les dice a los unos, benditos de mi Padre, y a los otros, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que la iglesia está haciendo el trabajo y cumpliendo la profecía. Este es el momento cuando los ángeles están con gran voz de trompeta. O sea, el evangelio es una manera bonita en que lo habla el texto, la recrea. Nos dice, ¿qué está haciendo la iglesia? Eso. Los ángeles están llevando el mensaje. Y los ángeles no podemos decirle, a los mensajeros no podemos decirle a la gente cuándo será la hora, porque no lo sabemos.
Entonces, cuando usted lleva el Evangelio, es un privilegio, usted es un ángel mensajero, lleva el buen mensaje, que es lo que significa el Evangelio. El Evangelio es la composición de Ef, que significa buen, ángel, que significa mensajero, y angelio, mensaje. Evangelio. Cuando uno es portador del Evangelio, es un ángel mensajero. Entonces, que el Señor nos ayude a ser buenos ángeles, siempre a ser los servidores de Dios, para que también junto con los seres celestiales le sirvamos al Señor. Los seres celestiales en lo invisible y nosotros en lo visible, mientras también tenemos el privilegio de compartir con ellos la eternidad. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos muchas gracias porque nos usas y porque nos amas. Y te pedimos que tú nos guardes y nos guíes siempre y nos acompañes. Gracias por este día, por haber vivido este día. Perdona nuestros pecados y guíanos siempre en tu camino. Y encomendamos esta noche en tus manos. Por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén.